Le damos la bienvenida al canal Te Escucho. Recordemos que el objetivo del canal es informar y aclarar a las personas temas que tienen que ver con la salud mental, además de escuchar sus dudas, sugerencias e inquietudes con respecto al tema. El tema de hoy es ¿qué es la enfermedad mental? Analizaremos la definición de enfermedad mental, lo que es la enfermedad mental, lo que no es la enfermedad mental. Analizaremos también 3 síntomas comunes dentro de la enfermedad mental. Definamos entonces qué es una enfermedad mental. Las enfermedades mentales son una alteración en la mente, producida por unos cambios químicos en nuestro cerebro. Dentro del cerebro hay un sistema que se conoce como el sistema límbico. Allí en la gráfica podemos ver, por ejemplo, como si el cerebro estuviera partido a la mitad y vemos una parte amarilla. Esa parte amarilla es el sistema límbico. El sistema límbico lo componen muchas sustancias que se conocen como neurotransmisores, pero hay 2 neurotransmisores principales que influyen para que una persona tenga un trastorno mental. Estas 2 sustancias o 2 neurotransmisores son conocidos como serotonina y dopamina. La serotonina es la sustancia que se encarga de controlar nuestras emociones y sentimientos. Amor, tristeza, alegría, aburrimiento, todo lo que tiene que ver con emociones y sentimientos lo controla la serotonina. Y la dopamina es la sustancia que se encarga de controlar el motivo de las cosas, la razón de las cosas o el porqué de las cosas. Profundicemos un poco más sobre la enfermedad mental. Lo cierto de la enfermedad mental es, primero, que tiene un componente genético. Es decir, cuando una persona tiene una enfermedad mental, es que es muy probable que dentro de la familia haya otra persona con enfermedad mental. En algunos países, 1 de cada 5 personas tiene indicios de trastorno mental. Otras veces la cantidad decrece, la cantidad es menor, puede ser 1 de cada 4 o 1 de cada 3, depende del país. Lo que sí sabemos es que si dentro de nuestra familia hay personas con problemas mentales, es porque tienen carga genética que puede transmitirse a otros familiares con problemas mentales. Segundo, lo cierto de la enfermedad mental es que son cambios químicos en el cerebro. Ya habíamos hablado de la dopamina, la serotonina y hay otras sustancias que intervienen, pero estas son las principales. Si una persona tiene una enfermedad mental es porque estas 2 sustancias no le están funcionando correctamente, o en otras palabras, no tiene los niveles adecuados dentro del cerebro para que actúe de la manera correcta. Y lo cierto de la enfermedad mental como tercera parte o tercer factor es que lo detona un factor que es negativo en nuestro ambiente o alrededor. Muchas veces la muerte de un ser querido, otras veces el desempleo, otras veces una enfermedad, algo que sea traumático, algo que para la persona sea tan impactante que el cerebro dé orden a esa carga genética que tenía de despertar. En resumen, la enfermedad mental es producida por, primero, el factor genético, nuestra familia puede tenerlo, yo quizás lo tenga. Segundo, son son sustancias químicas que no están niveladas dentro de nuestro cerebro, específicamente en el sistema límbico. Y tercero, es despertada o detonada por un evento externo que me impacte la mente, que me impacte en ese momento y que me haga despertar esa carga genética que yo tenía. Ahora bien, ¿qué no es una enfermedad mental?
Una enfermedad mental no es debilidad cerebral. A veces las madres dicen, esta muchacha llora mucho, o esta muchacha ya no se levanta, o este muchacho ya no es el mismo de antes porque tiene debilidad cerebral. Vamos a darle un multivitamínico, una vitamina superpoderosa, una píldora. No es la enfermedad mental, no es falta de una píldora mágica para que el cerebro se cuadre. No es una debilidad cerebral. Segundo, no es que a mi hijo o a mi hija le hicieron un mal de ojo, brujería, lo ataron, le tienen envidia. Tampoco es eso. No tiene que ver nada con brujería o con magia. Tercero, no es que mi hijo o mi hija tengan el don divino. Como es tan calladita o es tan calladito, como no sale de la casa, como se la pasa rezando, como se la pasa ayunando, como no se asocia con la gente, se entregó a Dios, Dios lo tocó y solamente le sirve a Él. Ese es el don divino. No, en realidad no es un don divino. Y cuarto, no es que la muchacha o el muchacho le falte novia o novio. No es eso tampoco. De hecho, algunas personas se han atrevido a decir que si no se tienen relaciones sexuales, entonces la persona puede tener una enfermedad mental. Esto es mentira, esto no es verdad. Entonces, resumiendo, no es debilidad cerebral, no es brujería o hechizos, no es un don divino y no es falta de novio o novia. Ahora veamos cómo podemos detectar que una persona está presentando síntomas de una enfermedad mental. Vamos a analizar 3 síntomas que son los principales, podemos decir que son los pilares de una enfermedad mental: el sueño, los pensamientos incoherentes y el aislamiento social. Vamos a empezar a hablar del sueño. Bien, este primer factor del sueño podemos basarlo en lo siguiente: el ser humano debe dormir por lo menos entre 7 u 8 horas. A veces hay personas que aguantan 6 horas de sueño y siguen haciendo sus actividades. Bien, pero la persona que manifiesta una enfermedad mental por lo regular no duerme o duerme demasiado. A veces las personas se quedan en vela toda la noche queriendo dormir, así como aparece en la figura, pero no duermen. A veces hay personas que sí duermen demasiado y lo que no quieren es despertar. Tanto lo uno como lo otro son un síntoma de un trastorno mental. Solamente estamos hablando de un síntoma. El segundo síntoma, que es un pilar dentro de los 3 síntomas que vamos a analizar, este segundo síntoma es el pensamiento incoherente. Pero con respecto a esto hay que tener mucho cuidado con la definición incoherente. Por ejemplo, a veces hay personas que son muy poetas, entonces dicen cosas como te amo tanto que te traería la luna y las estrellas. Bueno, la novia entiende que eso es simbólico, eso es más gráfico, más retórico que literal. Pero las personas con enfermedades mentales sí lo hacen literal. Un poema lo pueden hacer literal. Es decir, una persona puede decir, soy capaz de hablar con seres del más allá, por ejemplo. Una persona con enfermedad puede decir, soy capaz de leer la mente a otras personas. Y no están diciendo poesía ni poemas, no, de verdad creen que pueden leer la mente de las personas. Una persona con enfermedad mental puede decir, yo sé cuándo va a llover, yo sé cuándo va a hacer sol. Y a veces puede, mediante sus ademanes, hacer alguna manifestación de eso que está diciendo. Entonces aquí ya se sale de poesía, se sale del contexto de poesía para traerlo a lo literal. Las personas con enfermedades mentales tienden a decir cosas incoherentes. Entonces la palabra incoherente aquí la tenemos que entender dentro del contexto cultural. Si a mí me parece incoherente comer con las manos,
En algunas culturas es de lo más común comer con las manos. Y a mí me parece, por ejemplo, de lo más incoherente salir con chanclas al centro. En algunas culturas es común salir en sandalias o en chanclas al centro. Es decir, eso depende pues como de la cultura. Pero si nosotros sabemos que dentro de nuestra cultura no es racional lo que la persona está diciendo, ejemplo, una persona dice cosas como todo el mundo me odia, por ejemplo, que ahí tenemos un pensamiento incoherente que se llama pensamiento de universalidad. El pensamiento de universalidad es el que siempre dicen, es el que dice, siempre, todo mundo, nadie y nunca. Por ejemplo, siempre me rechazan, todo el mundo me odia, nunca me escuchan. Ese pensamiento de universalidad, por lo regular, lo tienen las personas que tienen enfermedad mental. Entonces, como pueden tener un pensamiento bajito de autoestima, pueden tener pensamientos altos, irracionales, como por ejemplo, Dios me tocó, tengo dones, voy a volar, por ejemplo, cosas así, que uno sabe que son incoherencias. Entonces este es el segundo factor, y eso lo tienen a veces muchas personas con enfermedades mentales delirantes. Veamos el tercer factor. El tercer síntoma como pilar de una enfermedad mental es el aislamiento social. La mayoría de los que sufren enfermedades mentales tienen un problema a la hora de socializar. Aunque tú lo estamos hablando como aislamiento, en algunos casos sucede lo contrario. La persona es extrovertida, se relaciona con todo el mundo, es imprudente. Pero aquí vamos a concentrarnos más en el aislamiento porque es como lo más acontecido dentro de los trastornos mentales. Vamos a tratar de identificar tres formas de aislamiento social. Hay personas que tienen un aislamiento social callado, es decir, van a trabajar, van a estudiar, pero si usted no les habla, él no les habla. Si usted dice, cuéntame cómo te fue hoy, él dice, bien y hasta ahí, punto aparte, no te va a decir nada más, ¿sí? Si le preguntas algo, es un sí, un no, asienta con la cabeza y ya. Es decir, eso es lo que llamamos un aislamiento social callado, reservado, introvertido. Un segundo aislamiento social es el callado tímido. También es callado, puede trabajar, puede estudiar, pero al contestar las cosas o al estar en reunión con las personas, la voz le empieza a temblar. Entonces si le preguntan, hola, ¿cómo estás?, la persona empieza a decir algo como, bien, ¿sí? O sea, la persona se atemoriza a responder. Esa es una persona tímida. A veces hay personas que tienen una enfermedad que se llama fobia social. Entonces puede rayar un poco con esa enfermedad mental. Pero ahorita pues no vamos a definir esa enfermedad, sino que estamos identificando la segunda clase de aislamiento social. Y la tercera clase de aislamiento social es la más extrema, la que llamamos agorafóbicos. ¿Qué es la persona agorafóbica? La persona agorafóbica es aquella que no entra en el contexto social, rehuye de las personas, le da miedo hablar con las personas y también con todo el entorno social fuera. A veces la persona vive dentro de la casa y ese es su espacio y puede vivir con las ventanas cerradas, con las cortinas cerradas, todo cerrado. Esa es la tercera clase, la agorafobia. Entonces una persona que tenga aislamiento social también está presentando un síntoma de enfermedad mental. Entonces repasemos los tres síntomas de enfermedades mentales. Primero, la falta de sueño o el dormir mucho. Segundo, los pensamientos incoherentes, sobre todo las universalidades. Yo nunca, siempre me dicen, todo mundo, ¿sí? O sea, las universalidades. Y las cosas incoherentes en lo que tiene que ver con genialidades, cuando la persona se cree que tiene poder.
Y tercero, el aislamiento social, que ya lo agrupamos en tres. Está el aislamiento social cuando es callado preciso, cuando es callado tímido y cuando es callado agorafóbico. Entonces, si una persona presenta estos tres síntomas, por lo regular se dan estos tres síntomas juntos, se puede decir que la persona tiene un problema mental. Si usted, por ejemplo, presenta estos tres síntomas, pues le invitamos a lo que sigue a continuación, o si tiene un familiar también. Es verdad que aceptar que se tiene una enfermedad mental es difícil, o si tenemos un familiar que la tenga, es complicado el cuidado. Pero felizmente existen tratamientos que cuando las personas que sufren estas enfermedades y se les detecta a tiempo empiezan a seguirlos, llevan vidas felices y productivas. Llevan vidas productivas en lo laboral, en lo educativo, en lo social y en lo familiar. Entonces, para la próxima vamos a analizar cuáles son los tratamientos para las personas que tienen una enfermedad mental.